bien creen que el solo leer las diapositivas y perder el tiempo escuchándolo a uno tiene mucha razón, pues ya sabemos a futuro qué tipo de profesionales van a ser. Para nosotros no es tan simple tratar de resumir, como les dije, unas cuantas diapositivas y tratar de dar la esencia, que ustedes lo consideren tan simple que ni siquiera se dignen a asistir a las clases. Es el colmo que sean tan pocos los que escuchan, de ser 70, más o menos 70, 75. Más no son 70, son 110 creo. Alumnos y solo escuchen 10, 12, máximo 20 creo. Bueno, ellos tendrán su propia historia. Ojo que parte de lo que, algo saldrá de lo que está escrito, pero más va a salir de lo que tienen que leer ustedes en sus libros sobre ello, que tienen bibliografía para ello, y de lo poco que digamos. Como hemos dicho ayer, hoy día vamos a ver pues el riñón en las enfermedades sistémicas, o lo que se llama también glomerulonefritis secundarias. Y de ello hablaremos de las famosas vasculitis. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Siguiente, 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 siguiente. 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 Listo. Entonces vamos a hablar de las famosas vasculitis. Vasculitis que son enfermedades, como ustedes saben, sistémicas, definitivamente autoinmunitarias. Hablaremos de lo que se llama ahora microangiopatía trombótica. También hablaremos algo de esa famosa enfermedad de esclerodermia, que tiene que ver con la esclerosis múltiple además. Hablaremos del riñón en las gamapatías, que no es otra cosa que más que disproteinemias, del lupus eritematoso sistémico, por excelencia, una de las glomerulonefritis secundarias, de la diabetes, de la glomerulonefritis postestreptocócica, como ejemplo de lo que va a llamarse síndrome nefrítico, ¿no? El síndrome nefrítico es expresión directa de glomerulonefritis postestreptocócica. En todas estas patologías que hemos mencionado, o en cualquiera una que no hayamos mencionado, si pensamos que el riñón está afectado, ya hemos dicho que tenemos que buscar las manifestaciones semiológicas de síndrome nefrótico o nefrítico. Y en base a ello, tenemos que tratar de solicitar todos los exámenes habidos en nuestra propia, digamos, localidad, o pedirlos a otras localidades para poder llegar al diagnóstico más certero y correcto, porque debido a ello daremos un tratamiento adecuado. La siguiente, por favor. La siguiente. Siguiente, siguiente. Siguiente. Listo. Entonces, cuando hablemos de vasculitis sistémicas, pues estamos hablando de una inflamación con lesión del vaso. Y como nosotros sabemos, nuestra economía está totalmente irrigada por vasos sanguíneos, nuestros famosos capilares. Estos capilares son la íntima, la mínima expresión de un vaso donde se va a producir pues el intercambio tanto de nutrientes como de oxígeno. Estos vasos después se agrandan un poquito más, transforman a una vénula, posteriormente una vena primaria, secundaria, al final una vena grande, una vena cava, una vena hepática y finalmente llegan a la aurícula derecha. Y viceversa, en el lado izquierdo pues sale de la aorta se va dividiendo en arterias más pequeñas, al final tenemos una arteriola y después un capilar arterial. Todas estas estructuras están recubiertas de endotelio
y de acuerdo a la agresión de ciertas partes de nuestra economía, vamos a tener un tipo de vasculitis que le va a dar su nombre. O sea, la vasculitis, esa inflamación y destrucción con necrosis, pues está de acuerdo pues al área que está afectando. Muchas de ellas son enfermedades sistémicas, por lo tanto, pues tienen expresión general. El paciente va a tener manifestaciones de astenia, dinamia, fiebre, malestar de cuerpo, decaimiento y algo propio de cada órgano y sistema. Si afecta pulmón, tendrá tos; si afecta sistema nervioso, puede tener un ACV, puede convulsionar, si afecta piel y vasos, va a tener lesiones tipo equimóticas, va a tener petequias o quizás púrpuras. Entonces, ello va a estar de acuerdo al sitio de afección predominante de la estructura propia de ese cuerpo y por ende va a tomar un nombre adecuado. Como hay una inflamación del endotelio, ¿y por qué se ocurre? Porque se empiezan a producir, ya ustedes han escuchado, los famosos ANCA, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Y esos ANCA son primordialmente dos: el famoso ANCA-P, que está, pues, los anticuerpos son proteínas, son anticuerpos propios probablemente tipo IgG, y que en sí en realidad son buenos, porque son sustancias que van a determinar y a destruir bacterias, virus, pero que de pronto nos empiezan a atacar a nosotros mismos. O sea, nosotros empezamos a producir autoanticuerpos y que nos lesionan a nosotros mismos. Por ello es una enfermedad autoinmune. Entonces los ANCA tenemos los P y los C, y el ANCA va frente a una proteína, la famosa mieloperoxidasa, y el ANCA-C frente a una proteína, la proteinasa 3. Como les decía, esas son buenas, pero de pronto ellas nos atacan y finalmente pues nos van a inflamar mucha parte de nuestra economía. Siguiente. Entonces, frente a esos vasculitis y que ya tengo la expresión de que voy a tener que solicitar los ANCA frente a un paciente que tiene manifestaciones generales con algo específico, ya vamos a ir poniéndoles nombres ahora. Y por ejemplo tenemos la granulomatosis de Wegener, que es se empiezan a formar granulomas con poliangeitis, o sea, con inflamación de vasos adyacentes. Y esta granulomatosis de Wegener, pues el granuloma está en el tracto respiratorio superior, llega hasta tráqueas, bronquios y finalmente llega al alveolo. Y ahí se empieza a formar el granuloma. Y los mismos granulomas se afectan a riñón. Los vasos arteriales que se lesionan son de pequeño calibre y afecta a ambos sexos y siempre es en una edad adulta. Siguiente. Entonces, siguiente, esos granulomas siguientes van a hacer lesionar la vía aérea superior y los riñones. Entonces, cuando uno toma, por ejemplo, una radiografía pulmonar, lo que va a ver es infiltrados cavitarios, típico de una placa de un paciente con tuberculosis pulmonar. Entonces, esta afección que afecta pulmón y riñón, que a veces puede tener hemoptisis, pero va precedida de fiebre, puede tener también lesiones oculares, tipo conjuntivitis, uveitis. Yo le solicito, dentro de todos mis exámenes que tenemos que empezar ahora a aprender a pedir, será un hemograma, será una hemoglobina, será una velocidad de sedimentación que me va a indicar inflamación, será una proteína C reactiva que me va a indicar qué tan inflamada está esta persona, será su creatinina para ver su función renal, será su examen completo de orina para ver si hay hematíes, y ahí me marcará ya proteínas,
Por lo tanto, me obligará a que tome una proteinuria de 24 horas. Lo que ya debo empezar a pedir ahora, en ese paciente general que estoy sospechando con una placa de pulmón como que fuera tuberculosis, le pido pues su BK en esputo. Y sale el BK negativo. ¿Qué pasa? Le pido su PCR alta. ¿Qué pasa? ¿Por qué si es una tuberculosis, está clavada, tiene tos, tiene hemoptisis, tiene una placa con granulomas, cavidades? Entonces tengo que pedirle su ANCA. Y el ANCA que va a salir, pues, será el ANCA-C ante la proteinasa 3. Con ese ANCA y sin BK positivo, ya tengo una manifestación, tengo una enfermedad autoinmune llamado vasculitis de Wegener. Y el tratamiento será pues muy agresivo porque son lesiones bastante invalidantes y que si no se da tratamiento, pues el paciente puede morir. La siguiente. Cuando nos enfrentamos, siguiente por favor, nos enfrentamos a un paciente con una enfermedad autoinmune, no sabemos si bien nosotros vamos a utilizar todo nuestro arsenal terapéutico conocido para bloquear a ese sistema inmune que no se active y que no nos siga lesionando, no todos van a responder igual. Algunos pueden responder con remisión de la enfermedad y mejoría del paciente, pero ha habido casos que los hemos perdido. Pese a que se ha hecho lo correcto, no hemos podido salvar a nuestros pacientes. Entonces, en la granulomatosis de Wegener vamos a ver pues lesiones a nivel glomerular, va a haber un tipo de agresión del mesangio, del endotelio. Los ANCA mayoritariamente se depositan en el subendotelio, inflaman, necrosan, destruyen. La granulomatosis de Wegener va a producir síndrome nefrítico con aumento de creatinina, con disfunción renal, y es una de las causas, ayer dijimos que puede llegar a glomerulonefritis rápidamente progresiva. La siguiente, como ven, esclerosis, siguiente por favor, esclerosis del glomérulo, que va a producir medias lunas, ya prácticamente ahí ya está llegando más de 3/4 partes del glomérulo está esclerosado, y finalmente se va a quedar totalmente esclerosado. Siguiente. Entonces, siguiente, el tratamiento pues es fundamental. Siguiente, ahí nomás. Debe ser lo más agresivo posible para evitar que las lesiones, pues como les dije, son destructivas. Por lo tanto, si no trato adecuadamente y en el tiempo correcto, van a ser irreversibles. Muchos de estos pacientes que no se dé tratamiento pueden morir. Lo ideal es dar lo que damos ahora, pulsos, siempre los pulsos, 1 gramo de metilprednisolona, que es como hemos hablado en el semestre anterior. 1 gramo de metilprednisolona es por 3 días y después se baja a una dosis de 5 miligramos cada 24 horas hasta el siguiente mes, y damos en casos de vasculitis de 6 a 12 meses de tratamiento agresivo. Ahora, no necesariamente los 6 meses o los 12 meses van a ser pues pulsos agresivos de metilprednisolona y ciclofosfamida. Puedo dar pulsos de metilprednisolona con ciclofosfamida unos 6 meses y posteriormente cambiaré a micofenolato, a azatioprina, que son medicamentos que pueden equiparar a la potencia de la ciclo, pero siempre el endovenoso es mucho más agresivo en lo que es tratamiento. Entonces, la combinación de metilprednisolona con ciclofosfamida ha traído una remisión más o menos del 85 al 90%. Pese a que he dado correcto el tratamiento y después lo dejo en una terapia de mantenimiento, el paciente se puede reactivar nuevamente.
La enfermedad autoinmune tiene periodos de actividad y recidivas. En casos muy agresivos, como hay mucho autoanticuerpo y esos autoanticuerpos nos están atacando a nosotros mismos, pues parte del tratamiento inicial es la plasmaféresis. ¿Y qué es la plasmaféresis? Entrarlos a una máquina, filtrar la sangre por un mecanismo de centrífuga, la filtra la sangre, en la parte superior se queda el plasma y en la parte inferior se quedan los glóbulos rojos. La parte superior decanto todo ese plasma, lo elimino, lo boto y luego repongo la sangre y le repongo albúmina. Mayormente solo se repone albúmina, albúmina con cloruro de sodio fisiológico. Entonces, la cantidad que saco de plasma, cantidad de albúmina y cloruro que le repongo. Entonces, así estoy haciendo una limpieza mientras los corticoides, mientras los citostáticos empiezan a disminuir la cantidad de autoanticuerpos que está produciendo nuestras células. Nosotros estamos produciendo ellos, pero nos están agrediendo a nosotros mismos. Entonces, la plasmaféresis es muy útil en este tipo de patologías. Y lo tenemos nosotros en nuestro Hospital Nacional del Seguro Social, donde yo laboro, sí la tenemos. Entonces, es muy importante el diagnóstico correcto y el diagnóstico a tiempo. Con ello podemos salvar a muchos de nuestros pacientes. Si no va bien con metilprednisolona, con su ciclofosfamida, después de un lapso de unos 3 pulsos, o al segundo pulso el paciente deteriora su salud, tenemos que ir a nuestra tercera opción de tratamiento, lo cual son los anticuerpos monoclonales, ya que están dirigidos específicamente hacia el linfocito, que es la expresión de producir pues estos anticuerpos. ¿Y qué damos? El rituximab, a una dosis de 375 miligramos por metro cuadrado. Y también tenemos diferentes esquemas, cada semana, cada 15 días, cada 3 semanas, o finalmente cada mes. Lo repetimos cada mes por unos 4 o 5 pulsos, y el paciente debe mejorar si hacemos lo correcto. Entonces, la dosis de ciclofosfamida en pulso es 600 miligramos por metro cuadrado, y en vía oral, que ayer vimos en los niños, es de 1 a 2 miligramos por kilo de peso. Lo bueno del pulso es que solo doy una dosis. Lo malo de la vía oral es que tengo que dar todo el mes de continuo. Siguiente. La otra vasculitis que vamos a hablar es se llama la poliarteritis nodosa o panarteritis nodosa. Que hay dos. Una angiopatía con poliangeitis de grandes vasos, o sea, de medianos vasos, que es la poliarteritis nodosa, y la de pequeños vasos, que es la poliangeitis microscópica. La poliarteritis nodosa, pues afecta a arterias de mediano calibre, hay formación, la agresión hace que se formen aneurismas en estos vasos grandes, que se van a detectar fácilmente cuando uno toma un estudio de arteriografías. Afecta principalmente riñón, corazón y sistema nervioso central y parte del periférico. La mayoría de los casos es primaria, aunque a veces se asocia a pacientes con adicción a drogas, infecciones por virus de hepatitis B o algún tipo de neoplasia sanguínea. Siguiente. Entonces, en la poliarteritis nodosa, en la Wegener era pulmón, riñón. En la nodosa no. En la nodosa respeta pulmón. Tiene manifestaciones generales, astenia, dinamia, pérdida de peso, artralgias, y hemos dicho que afecta corazón. ¿Y qué vamos a sentir a ello? Si el vaso está inflamado, lesionado, pues tendremos un paciente que puede tener manifestaciones de angina, puede ser infarto agudo de miocardio,
puede tener pericarditis por inflamación de sus serosis. Y lo más típico es que afecta sistema nervioso y vamos a tener mononeuritis, o sea, afectación de nervios múltiples. Y estas mononeuritis es definitivamente algo sugestivo para sospechar en poliarteritis nodosa. Después de la polineuropatía diabética, este tipo de vasculitis es la segunda parte de afectación tipo polineurítica. Puede también tener, si afecta cerebro, puede tener convulsiones, puede tener un accidente cerebrovascular tipo isquémico o hemorrágico por lesión. Ya hemos dicho que la lesión va a ser tipo aneurismática, entonces va a lesionar los vasos del cerebro. Va a afectar riñón, definitivamente, va a producir proteinuria, va a producir hematuria. En el examen de orina vamos a encontrar cilindros que son típicos, los cilindros leucocitarios que son típicos de proteinuria, y también puede producir en estos pacientes renales un tipo de isquemia. ¿Y por qué? Porque va a haber mala irrigación. ¿Por qué va a haber mala irrigación? Porque va a formar aneurismas y esto es importante para el tratamiento. El ANCA que pedimos es el ANCA-P, entonces frente a la proteinasa 3. El tratamiento es importante, donde tenemos que evitar la siguiente, por favor. Evitar las drogas, nuestros nefroprotectores, los IECAS y los ARAS, porque como forman aneurismas, entonces el riñón de por sí está un tanto isquémico porque no tiene buen flujo. Y al no tener un buen flujo sanguíneo, hay expresión aumentada de angiotensina 2, de renina y probablemente aldosterona. ¿Para qué? Simplemente para aumentar la presión arterial y aumentar el flujo de ese riñón. Pero si yo de pronto no me doy cuenta de lo que estoy tratando y les doy mi IECAS y mis ARAS, baja el flujo a nivel de riñón y voy a tener fracaso renal agudo, hipóxico. ¿Por qué? Porque bloquea angiotensina 2, ya no hay flujo renal, el riñón se isquemia y el paciente hace fracaso renal agudo. Entonces, ojo con ello. Y esto es importante y algo parecido que deben tener siempre en cuenta cuando ocurre hipertensión arterial renovascular. En hipertensión arterial renovascular, donde una arteria probablemente esté estenosada, es una hipertensión secundaria media maligna, entonces una arteria renal esté estenosada, entonces hay sobreexpresión de angiotensina. Está prohibido usar IECAS y ARAS acá. Entonces hay que estudiarlo al paciente, operarlo de su estenosis arterial y con ello se soluciona el problema de hipertensión. Pero eso tiene que ser pensado, diagnosticado con una buena semiología. Entonces, ojo con el uso de estas drogas. Ahí tendremos que dar beta bloqueantes, calcio antagonistas, que nos van a ayudar mejor que los IECAS. Los tratamientos como son, puede ser prednisona oral o pulsos de metilprednisolona y ciclofosfamida. En casos de que este tipo de poliarteritis está asociada a la hepatitis B, pues el tratamiento será pues antivirales, ¿no? Que es lo más importante. Siguiente. Siguiente. Ahora hablaremos de la poliangiitis, angiitis microscópica. Esta afecta no las arterias de mediano calibre, afecta las arterias pequeñitas, tan igual como a las vasculitis de Wegener. Produce un tipo de glomerulonefritis necrotizante con lesión de los vasos pequeños a nivel glomerular. De hecho, que va a producir hipertensión arterial y lo que vamos a tener, pues es
en la microscópica también, lesión glomerular y nunca dejar de sospechar en las polineuritis. Polineuritis, o sea, sistema nervioso alterado con lesión glomerular, no de isquemia, sino ahora de lesión glomerular con hematuria, proteinuria, pues daño subendotelial, donde se están agregando los ANCAS, quizás lesión tan agresiva que está produciendo medias lunas, es una poliangeitis microscópica. Siguiente, por favor. Y el ANCA que pedimos, pues, acuérdense, es el ANCA-P, ¿no? ANCA proteinasa 3, antiproteinasa 3. Hablaremos de una púrpura, la famosa púrpura de Heno-Schollen, que no es otra cosa más que un tipo de vasculitis y que va a afectar piel. ¿Por qué? Porque la púrpura de Heno-Schollen, las plaquetas están normales, pero si el paciente tiene púrpuras, tiene equimosis, y aquí vamos a encontrar depósitos de IgA en piel y riñón. Entonces, si afecta piel y riñón, pues la lesión glomerular, como dijimos ayer, será una glomerulonefritis tipo mesangial por IgA, la lesión que se le va a encontrar. Y si esta lesión, ya como dijimos también ayer, produce glomerulonefritis rápidamente progresiva con formación de medias lunas. Y en sangre encontraremos IgA. Siempre la siguiente, siempre las lesiones, siguiente, por favor. Ahí están las medias lunas, la lesión por IgA. Siguiente. Todas las lesiones de cualquier patología, en vasculitis, principalmente, tenemos que hacer a veces no solo el diagnóstico con la semiología, el laboratorio, tenemos que hacer biopsia. Biopsia tanto de riñón como de piel y de tejidos para ver qué está ocurriendo en los vasos. La gran parte de los vasos se afectan, pero son algunos que se afectan más que otros y que da el título de la enfermedad, como hemos dicho. En la púrpura de Heno-Schollen se puede encontrar que es una infección que va a haber tenido y va a haber sido precedida de un cuadro respiratorio y que va a producir una tetrada, 4 manifestaciones en 4 sitios diferentes. Cuando encuentre esas 4 cosas, es probable que sospeche de una púrpura de Heno-Schollen. Púrpura, no es otra cosa más que unas manchas equimóticas que salen en nuestro cuerpo y que al hacerle la biopsia, pues encontramos un tipo de vasculitis que llamada la vasculitis leucocitoclástica. Dolores articulares, las artralgias en rodillas, tobillos, dolor abdominal, que puede ser por hemorragias digestivas, y afectación renal. Ya sabemos, con hematuria, proteinuria, y que a la larga puede llevar a una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Siguiente. Algunos casos de estas vasculitis de piel se resuelven a veces sin mayor tratamiento, pero cuando los casos de afectación renal son severas y hay semilunas, pues debemos dar tratamiento. Nosotros en nefrología, todo paciente que tenga proteinuria, tratamos de hacer biopsia de riñón. Biopsia de riñón, biopsia de piel, biopsia de encía, para buscar amiloide, para buscar lesión de vasos. Casi a todos les hacemos biopsia. ¿Por qué? Porque no es tan simple, pues, dar el diagnóstico y el más adecuado. Entonces, al hacer la biopsia de este paciente con hematuria, proteinuria, con petequias, y vemos que tiene medias lunas, tenemos que ser muy agresivos, muy agresivos. Darle las púrpuras de Heno-Schollen, si no es tan agresiva y no está en el contexto de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, van muy bien con solo pulsos de metilprednisolona.
un gramo de 500 a 1000 miligramos por 3 días y después bajamos la dosis a 5 miligramos por día y repetimos esto cada mes, va a ir disminuyendo la agresividad de esta y tendré que el paciente disminuye las púrpuras, disminuye la hematuria y lo más importante, como dijimos ayer, disminuye la proteinuria. Siguiente. Otro tipo de vasculitis que afecta también pulmón y es un tipo de granulomatosis, pero ya no necrotizante, no destructiva, es una granulomatosis alérgica. Entonces, cuando tenemos una afectación pulmonar tipo alergia, con semiología de asma, que afecta a hombres y mujeres casi por igual en la edad adulta, que tiene manifestaciones cutáneas de unos nódulos subcutáneos con algunas petequias y púrpuras, que puede tener manifestaciones de angina, de insuficiencia cardíaca, de pericarditis, algo de mononeuritis y definitivamente lesión renal caracterizada por síndrome nefrítico, porque hay una glomerulonefritis segmentaria y focal, con fenómenos necróticos e incluso puede llegar a una rápidamente progresiva, y solicitamos un ANCA-P, estamos hablando de una glomerulonefritis, que diga una vasculitis de Chubbe-Strauss. O sea, manifestaciones, acá ya no de granulomas, no de tuberculosis, sino de alergia, un asma que no es asma, con problemas cardíacos, con problemas de piel, petequias, nódulos, afectación de tipo mononeuritis y ANCA-P, estamos hablando frente a una vasculitis de Chubbe-Strauss. Es una vasculitis alérgica. El tratamiento es tan igual como cualquier vasculitis, pulsos de metilprednisolona asociados a ciclofosfamida, y si no van bien en esto, rituximab. Si no hay buena respuesta, podemos asociar ciclosporina, azatioprina, y cuando sea la agresión muy, muy intensa, en cualquiera de las tipos de vasculitis, sea Wegener, Chubbe-Strauss, púrpura de Heno-Schollen, la plasmaféresis, la plasmaféresis es adecuada. El uso de inmunoglobulinas tipo la gamma globulina humana hiperinmune también se está probando, pero no es de primera elección. ¿Por qué? Porque voy a switchar la respuesta autoinmune con otro tipo de anticuerpos. Anticuerpos frente a anticuerpos. Entonces, solo esta gamma globulina las usamos cuando no podemos usar, digamos, ciclofosfamida, por ejemplo. Cuando no puedo usar dosis altas de rituximab. ¿Y por qué? Porque el paciente está con leucopenia, y si uso ciclofosfamida o rituximab voy a producir mayor leucopenia. O el paciente, tengo la duda de que está infectado y tiene fiebre. La fiebre no sé si es por infección pulmonar, urinaria, o simplemente es una fiebre de origen autoinmune. Entonces, a veces nos vemos frente a ese interrogante, le bajo la defensa y si es infección, lo acabo de matar. Entonces, ahí, en ese tipo de pacientes, las inmunoglobulinas es una muy buena opción para tratar. Incluso las inmunoglobulinas se da en sepsis, se da en pericarditis infecciosa, endocarditis. Entonces, como también me bloquea la respuesta inmune, pero no es tan fuerte el bloqueo, entonces me ayuda mucho. Entonces, ojo con ello. Quizás pregunta, ¿por qué se usan las inmunoglobulinas? Siguiente. Siguiente. El famoso síndrome de Goodpasture. Y ya que dijimos, el síndrome de Goodpasture es un paciente que tiene afectación
tanto de pulmón como de riñón. Y lo típico que voy a encontrar es lo que vamos a llamar hemorragia alveolar difusa. Es un paciente que viene con fiebre, astenia, dinamia y empieza a expectorar tos, 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 tipo edema agudo de pulmón. Le tomo una radiografía y veo ya no como el Wegener, que son cavernas, granulomas. Acá veo un infiltrado en vidrio esmerilado de todo el pulmón, de todo, desde el ápice a la base. Y con un descenso de hemoglobina, con PCR alto. Entonces, el examen que yo debo pedir acá se llaman anticuerpos antimembrana basal glomerular. Entonces, si tengo un paciente que tiene estos anticuerpos antimembrana basal glomerular que van a afectar también la membrana basal alveolar, lesionan al pulmón y lesionan al riñón, estoy frente a un síndrome de Goodpasture. Pero capaz solo tengo hematuria, tengo lesión glomerular, o sea, lesión renal, y no tengo nada pulmonar, perfecto, estoy frente a una glomerulonefritis por anticuerpos antimembrana basal glomerular, pero no estoy frente al Goodpasture. Entonces, el síndrome de Goodpasture es lesión pulmonar y lesión renal. No tienen que coexistir nunca los dos, pero son bastante frecuentes. Esto de hemorragia alveolar difusa, que nos dice el neumólogo cuando hace una broncofibroscopía y ve que todos los bronquios, la gran parte están agredidos, están con sangre, están inflamados, entonces él nos dice, esta parece una hemorragia alveolar difusa, es un trastorno definitivamente autoinmune. A nivel de riñón, la siguiente, pues encontramos que esos anticuerpos antimembrana basal se han depositado, siguiente, por favor, se han depositado pues a nivel del subendotelio, han llegado al mesangio y lesionan tanto que puede producir glomerulonefritis rápidamente progresiva. Por lo tanto, el tratamiento será, como ustedes hemos dicho ayer, pues muy agresivo, con plasmaféresis, pulsos de metilprednisolona, ciclofosfamida, rituximab, quizás a veces gamma globulina, dependiendo del tipo de paciente. Siguiente. Hablaremos ahora de lo que se va a llamar, en las nuevas revisiones, se llama microangiopatía trombótica. Y la microangiopatía trombótica es, como su nombre dice, lesión de los vasos más pequeños y donde se va a encontrar trombos. Y eso puede ocurrir en gran parte de nuestra economía. La microangiopatía trombótica que va a caracterizar a un paciente que va a tener anemia hemolítica, trombocitopenia e insuficiencia renal aguda. Ese es lo típico de la microangiopatía trombótica: anemia hemolítica, trombocitopenia y fracaso renal agudo. Y la trombocitopenia, ¿por qué? Porque hay mucha formación de trombos en mucha de nuestra economía. ¿Y quiénes van a ser los predilectos o quiénes van? Es lo típico de lo que vamos a encontrar ya en clínica con nombre propio, lo que se va a llamar el síndrome urémico hemolítico y la púrpura trombótica trombocitopénica. Siguiente. Siguiente. Listo. El mecanismo, ¿por qué se ocasionan los trombos? ¿Por qué hay la anemia hemolítica? Es muy variable. Hay muchas hipótesis. Una de tantas dice que hay lesión del endotelio vascular y eso activación de complemento, y la activación de complemento pues hace que las plaquetas empiecen a agregarse. La presencia de un factor estimulante de agregación plaquetaria o un déficit del factor inhibidor
de la agregación plaquetaria, o sea, alguien que ya no permita que los trombos se lisen. Y como hay algo que no permite que los trombos se lisen, pues los trombos empiezan pues, a predecirse y a aumentarse. Y toda nuestra economía, pues prácticamente puede el paciente llegar a tener esa microangiopatía trombótica. Si bien es típico lo que hemos dicho del síndrome urémico hemolítico, donde la microangiopatía trombótica está ocasionada por la famosa toxina Shiga, y esa es un cuadro que fue precedido por una diarrea, y esa toxina fue dada, pues, digamos, secretada por una Escherichia coli tipo O157H7, no es la única que produce esto. La microangiopatía trombótica puede producirse por activación del complemento, en pacientes con neoplasia, en pacientes con lupus, en pacientes que hayan tenido aborto, en pacientes que tengan púrpura trombocitopénica trombótica, en pacientes que tengan neoplasias, en pacientes que hayan tenido rechazo hiperagudo, en el SIDA, en infecciones por neumococo. O sea, la microangiopatía trombótica no es solo de la púrpura trombótica trombocitopénica ni del síndrome urémico hemolítico. Esto es típico de muchas patologías y nosotros estamos ahora descubriendo pacientes mayores que tengan pues disfunción renal aguda bruscamente y le tomamos unas plaquetas y están bajas y le tomamos una hemoglobina y encontramos disminuida, por ahí le pedimos una DHL, está aumentada, le tomamos unas bilirrubinas, nos indica que hay hemólisis, debemos estar sospechando en una microangiopatía trombótica y que tenemos que buscar la causa. Es un adulto, no va a ser que sea un síndrome urémico hemolítico. Pues probablemente sea una neoplasia, probablemente sea una infección. Entonces, la microangiopatía trombótica es multivariable ahora y es multifrecuente, pero lo típico es anemia, trombocitopenia y disfunción renal aguda. Siguiente. Siguiente. Entonces, en la lesión glomerular, cuando uno hace la biopsia, pues lo que encontramos mayoritariamente son vasos totalmente ocluidos por trombos, microtrombos. Son microtrombos porque donde está el vaso es el endotelio, o sea, son capilares. Y se encuentra pues capilares totalmente obstruidos, tapados por un trombo, eso le va a ocasionar disfunción renal aguda. Hay actividad de complemento, lo que puede destruir el vaso y tener hematuria. Puede haber trombos en las arteriolas pericapilares, arteriolas aferentes, eferentes. Entonces, la lesión es bastante, pues, frecuente. Cuando estamos frente a una microangiopatía trombótica por un urémico hemolítico, es una de las más benignas que puede haber. ¿Por qué? Porque pues, se autolimita la diarrea, la Escherichia coli ya no produce la toxina Shiga, y lo único que tenemos que hacer mayoritariamente, como son niños que se presenta este urémico hemolítico en ellos, es hacerle su diálisis peritoneal, mejora la función, pues después de que he hecho la diálisis, bajan, empieza a subir las plaquetas, disminuye la hemólisis y como que se autolimitan. Pero si estoy tratando de una microangiopatía por una púrpura trombótica trombocitopénica, probablemente tenga que dar corticoides. Siguiente, corticoides o puede llegar pues a hacerse también diálisis. Siguiente. En algunos casos, siempre, como todo esto es definitivamente por actividad del sistema inmune, la plasmaféresis nos puede ayudar también.
no solo la diálisis, sino ya plasmaféresis. Siguiente. 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 Esclerodermia. ¿Qué es la esclerodermia? No es otra cosa más que una enfermedad caracterizada por proliferación excesiva en la producción de colágeno. O sea, nuestros fibroblastos producen más colágeno que lo normal. Afecta predominantemente piel, aparato digestivo, pulmón, corazón, riñones y es más frecuente en mujeres entre 35 y 45 años. Los varones tienen, pero es en menos cuantía. ¿Y cuál es lo típico de estas personas? Siguiente, es las personas que no envejecen. Ustedes se van a dar cuenta que cuando tengamos frente a nosotros un paciente con esclerodermia, voy a ver una paciente que tiene una piel muy tersa, muy firme, que como se diría que prácticamente andan siempre sonriendo, porque la piel les jala, y no tienen pues, arrugas. Entonces, frente a un paciente que vea que su piel es durita y cuántos años tiene, ya 50, y no tiene arrugas, hay que sospechar que puede tener esclerodermia. Ese paciente con esclerodermia tiene manifestaciones cutáneas, digestivas, articulares, cardiopulmonares, con algunas características propias. Las cutáneas va a presentar el fenómeno de Raynaud. El paciente pone las manos al agua y estas se ponen más rojas de lo normal. Puede también presentar edemas, puede presentar esclerodactilia con úlceras cutáneas, algunas telangiectasias, va a haber alteraciones digestivas con afectación esofágica, articulares, dolores articulares en rodillas, cardiopulmonares, algunos pacientes por la dureza y el aumento de fibras colágenas en pulmón, el pulmón no va a estar tan elástico como debe ser, y algunos pueden hacer fibrosis pulmonar e hipertensión pulmonar consecuentemente. A nivel de corazón va a tener pericarditis o miocardiopatías, o sea, por acúmulo de tejido conectivo en estos órganos. Si bien serán bien en piel, no se verán que el paciente envejece, pero en todos los demás órganos definitivamente va a afectar y va a ocasionar manifestaciones que no van a ser nada aptas para la persona e incluso pueden morir. El paciente va a hacer manifestaciones renales con proteinurias en que pueden ir hasta rango nefrótico. Siguiente, por favor. Y hay un paciente que va a tener lo que se llama crisis renal esclerodérmica, que es una complicación grave que se presenta tras los 5 años del diagnóstico de la enfermedad. O sea, si el paciente lo hemos conocido, ahorita no hay un tratamiento tan específico, en la medida que va avanzando el tiempo, el paciente va a empeorarse. Si bien, siguiente, va a afectar riñón, lo va a llevar a insuficiente, por favor, va a llegar a insuficiencia renal. Podemos dar tratamiento para esto. Como ustedes ven, siguiente, los vasos están con mayor tejido conectivo, va a haber fibrosis, finalmente esclerosis glomerular, muerte del riñón. El tratamiento es siguiente, es importante mejorar la presión arterial. ¿Se acuerdan? Ayer dijimos que los IECAS y los ARAS tenían cierto efecto antifibrótico. En estos pacientes les va muy bien con ello. Pareciera que disminuye la fibrosis y los IECAS y los ARAS han mejorado mucho la supervivencia. Damos la D-penicilamina, que es para tratar sintomáticamente este exceso de fibras de colágeno, y si el paciente pues hace insuficiencia renal, podemos dar tratamiento para la disfunción renal ya crónica, hemodiálisis, quizás en un momento dado hacerle trasplante renal, pero no va a ser de muy buen pronóstico,
porque el riñón que le pongamos, la esclerodermia nuevamente a este riñón lo va a afectar y al final lo va a dañar como a su riñón nativo. El dar corticoides ayuda, como ustedes saben, los corticoides disminuyen la producción de la expresión de que los fibroblastos produzcan fibras colágenas, entonces la piel va a estar un poco más suave en el paciente que usa corticoides. Siguiente. Entonces ahora hablaremos del riñón y las gamapatías o disproteinemias. Entonces, ¿qué viene a hacer esto? No es otra cosa más que la presencia de proteínas anómalas en sangre y pueden producir daño renal, y esto ocurre en diferentes enfermedades como el mieloma múltiple, amiloidosis y crioglobulinemias. Recordando, ¿qué es una proteína? La proteína no es otra cosa más que una secuencia de aminoácidos, ¿no es cierto? Eso es una proteína. Un anticuerpo también es una secuencia de aminoácidos, pero pareciera que estos aminoácidos en un momento dado pues no encajan bien en la morfología estructural de las proteínas. Por lo tanto, al no encajar bien en el sitio donde se deben filtrar a nivel de riñón y deben eliminarse, como que empiezan ahí a quedarse en diferentes sitios porque si no encajan no pasan y se pueden acumular en articulaciones, en pulmón, en el mismo riñón. Entonces esas proteínas ya son anormales. Dejaron de tener la secuencia fisiológica normal de aminoácidos. Entonces, eso va a ocurrir pues en el mieloma múltiple, en las amiloidosis y en las crioglobulinemias. Siguiente. Esas proteínas, siguiente, listo. Esas proteínas pues van a ir al riñón y se van a filtrar. Y al filtrarse, pues van a haber algunas que se queden en la membrana basal glomerular y cualquiera de sus estructuras. Otras pasarán al espacio urinoso y posteriormente a los túbulos. Algunas precipitarán y van a dar manifestaciones en diferentes partes de nuestras estructuras. Las que se quedan en riñón darán glomerulonefritis. Las que se quedan en el nivel del túbulo harán lesiones tipo tubulares, como el síndrome de Fanconi, o algunos otros tipos de lesión glomerular, o algunas cristalizarán, porque se unen a las proteínas de Tan-Hostel, y la unión de estas malas proteínas con la Tan-Hostel precipitan y obstruyen la luz del túbulo. Entonces, la lesión de estas proteínas a nivel renal es multiforme, es multivariable. La siguiente. Y estas proteínas, pues, pueden ser IgA, IgM, IgG en gran parte. Siguiente. Como hemos dicho que ocurre en el mieloma, hablaremos del mieloma múltiple. Como sabemos, es un cáncer. El mieloma múltiple es un cáncer. ¿Y qué produce este mieloma? Es una proliferación clonal de células plasmáticas que conlleva a una producción excesiva de tipo monoclonal y la producción de una inmunoglobulina o cualquiera de sus fracciones, algunas veces llamada componente M, o algunas veces este mieloma produce proteínas de tipo cadenas ligeras, tipo kappa, lambda, definitivamente, pero que son de carácter monoclonal. O sea, es un tipo de, solo un tipo de inmunoglobulina. Pero es anómala, por cierto, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿en quién vamos a pensar en mieloma múltiple? Un cáncer de las células plasmáticas, en un paciente que tiene malestar general, astemia, pérdida de peso, palidez marcada, anemia es bien importante por mucha lesión de hueso, que tiene dolores articulares, y lo típico son las fracturas patológicas.
Fracturas patológicas que se dan en muchos pacientes. Es un paciente que de pronto su nieto viene a abrazar a un paciente de edad, porque mayoritariamente se den varones y en edad adulta, ya 50, 60 años. Un hijo que viene a abrazar a su padre y le dice, papá, qué bien te sientes, lo abraza y ¡prac! Una costilla rota. Pero si no lo abracé tan fuerte, no se ha caído. O simplemente se mueve bruscamente y una fractura de cadera. Esas son fracturas patológicas que no están en relación al trauma que ha tenido. Y por ahí le tomamos un examen de calcio y lo tiene alto. Le tomo una radiografía que le vamos a llamar survey óseo y que no es otra cosa más que tomarle desde la cabeza hasta los pies una radiografía de huesos, huesos de cráneo, frente y perfil, huesos de costillas, huesos de vértebras, huesos de los ilíacos, huesos del fémur. ¿Para qué? Para tratar de buscar las imágenes líticas que producen estas células plasmáticas, destrucción de hueso. Estas imágenes como mordida de ratón, comúnmente lo dicen, y que van a estar, pues, como hay destrucción de calcio de hueso, expresan más calcio en sangre, y a veces, como hay agresión renal, un paciente que tenga creatinina alta, que tenga anemia y tiene calcio alto, no rima. En un paciente renal crónico, el calcio debe estar bajo. Entonces ya tengo un punto para que sea mieloma múltiple, dolores de huesos y lo más importante, cuando pido un examen de proteínas totales y fraccionadas, pues las globulinas como que están aumentadas y hay que tomar, como les dije, el examen de electroforesis en sangre y vamos a ver pues el patrón monoclonal de gamma globulinas. Puede haber un síndrome de hiperviscosidad porque hay muchas proteínas anómalas, entonces la sangre se hace más espesa, el paciente tiene mareos y como el sistema inmune está afectado de esta persona, pues definitivamente tiene tendencia a las infecciones. La siguiente, definitivamente el mieloma afecta al riñón y va a haber precipitación de estas gamma globulinas en diferentes partes de nuestra economía e incluso renales. Siguiente. Siguiente, María. Siguiente. La afectación renal, cuando tengo un paciente con mieloma y tiene proteinuria, tiene disfunción renal, se asocia definitivamente a mal pronóstico. Y la agresión del riñón es por diferentes causas. Por ejemplo, hay precipitación de las cadenas ligeras y va a producir obstrucción del túbulo. Puede producir amiloidosis primaria, las cadenas ligeras se tiñen con rojo Congo, y estas son, ¿qué? Cadenas kappa. Hay disfunción tubular porque cursan con acidosis tubular y va a haber pérdidas de fosfato. La hipercalcemia que se produce en estos pacientes van a producir deshidratación, poliuria intensa, vasoconstricción renal, daño renal agudo. Siguiente. El tratamiento va a producir ácido úrico en exceso por el síndrome de lisis tumoral, lo cual va a producir daño renal. Puede estar asociada a crioglobulinemias y estas van a afectar directamente al riñón, estas células plasmáticas. Infiltran riñón, también daño renal. La toxicidad por el tratamiento, la quimioterapia, los antiinflamatorios no esteroideos, también van a producir daño renal. Todo esto va a conllevar, pues, a veces que el paciente tenga una glomerulonefritis membrano proliferativa o, en algunos casos, hacer una glomerulonefritis rápidamente progresiva.
Siguiente. Y ahí, como ustedes ven, la electroforesis proteica, donde se ve pues un patrón monoclonal, un pico de gamas, de gamma globulinas. Siempre es importante solicitar las gamma globulinas, la electroforesis proteica en sangre y también en orina. Y en este caso, también vamos a pedir en mieloma múltiple, que puede estar en relación también a amiloidosis, un tipo de proteinuria que se llama la proteinuria de Bence-Iones. Y la proteinuria de Bence-Iones es un tipo de proteínas típica de las gamma globulinas que se están eliminando por riñón. Entonces, al pedir proteinuria de Bence-Iones y esta sale positiva, ya no es necesario a veces casi ni de pedir una electroforesis proteica urinaria, porque me está diciendo que ahí hay gamma globulinas y que el paciente puede tener un mieloma múltiple. La siguiente, el tratamiento pues es disminuir la producción de cadenas ligeras y es pues dar inmunosupresores. Dentro de ellos se da pues el Melphalan, se da corticoide, se puede dar ciclofosfamida, se dan talidomida y ahora lo más importante, estamos dando anticuerpos monoclonales que no van a ir mucho a la inhibición de las células plasmáticas y por ende a los linfocitos, a los macrófagos. No, entonces damos anticuerpos dirigidos solo casi a las células plasmáticas. El boricizumab, por ejemplo, es un anticuerpo muy bueno y que está dándose y está teniendo muy buenos resultados. La plasmaféresis es importante en este caso. Acuérdense que tiene un paciente tiene síndrome de hiperviscosidad. Hay muchas globulinas anormales y esas se están lesionando riñón al filtrarse por este. Entonces, si nosotros hacemos plasmaféresis conjuntamente con la quimioterapia, la ventaja de recuperación del paciente, tanto de la agresión renal como de los otros trastornos, van a ir muy bien. Y las lesiones a nivel de hueso las tratamos de proteger con dar los bifosfonatos. Los bifosfonatos no son otras cosas que el ácido alendrónico, el ácido ibandrónico, el pamidronato. Son sustancias que van a hacer que el calcio se vuelva como más duro. Por eso se usan en la osteoporosis. Como estas células plasmáticas están destruyendo hueso, entonces damos estos bifosfonatos para que el hueso esté más durito y la lesión a nivel de hueso tienda a disminuir. Cuando damos el tratamiento, no solo debemos irnos a dar el tratamiento solo a la enfermedad tipo, digamos, el mieloma. No, tenemos que también dar a sus coadyuvantes. Mejorar las lesiones, mejorar la circulación con darle a veces aspirina para hacer que la hiperviscosidad sea menor. Si hacemos plasmaféresis, va a ser mucho mejor y dar nuestros bifosfonatos nos va a ayudar en la hipercalcemia. O sea, ya las células plasmáticas no van a tratar de sacar tanto calcio a nuestra economía. La siguiente, mantener una buena hidratación, mantener el calcio a niveles normales, alcalinizar la orina con bicarbonato de sodio, utilizar diuréticos de asa, que son útiles en la hipercalcemia y que va a favorecer un tanto la precipitación de las cadenas ligeras. La colchicina ha demostrado reducir la formación de los cilindros intratubulares debido al descenso de la secreción de la proteína de Townes-Hostal y esta a la unión de las cadenas ligeras. Ya dijimos, estas cadenas lambda o kappa precipitan con la proteína de Townes-Hostal y va a obstruir la luz del tubuli. Si damos colchicina, hay menos Townes-Hostal, por lo tanto va a haber menos precipitación. Siguiente. Entonces, ya hemos hablado de mieloma, hablemos ahora de otro cáncer, que es la macroglobulinemia de Wallström.
y también es una neoplasia de células linfoplasmáticas, y estas secretan proteínas un tanto ya no tan chicas, sino mayores, tipo IgM, y que está en pacientes adultos, definitivamente mayores, y en ambos sexos es casi algo parecido. Siguiente, la clínica de este paciente va a producir manifestaciones hematológicas, anemias, y esa anemia va a producir diátesis hemorrágica, va a tener hepatosplenomegalia, linfadenopatías. Definitivamente, casi todas estas patologías van con un síndrome de hiperviscosidad, que eso va a traer alteraciones neurológicas caracterizadas por cefaleas, somnolencia, alteraciones visuales, vértigos, nistagmos, hipoacusia, incluso convulsiones, y puede llegar al coma. Pueden llegar a tener insuficiencia cardíaca congestiva por aumento de volumen a nivel de toda nuestra economía, por expansión de todos nuestros vasos. Siguiente, definitivamente tiene alteraciones renales, y estas pueden ser por infiltración de células linfoplasmocitarias, va a haber amiloidosis, va a haber síndrome de hiperviscosidad, va a haber enfermedad glomerular, va a haber enfermedad por depósitos ya no de cadenas ligeras, pero tipo IgM, va a haber infiltrado intersticial de células linfoplasmocitoides, tan igual como el meloma va a afectar al riñón de diferentes causas. El tratamiento siguiente, pues el tratamiento está dado con quimioterapia, la más recomendada. Todo esto tratan los hematólogos, y hacer pues plasmaféresis, a veces se hacen diario con recambio sanguíneo, como les digo, de volumen de plasma, hasta la mejoría del proceso. O sea, la quimioterapia más su plasmaféresis nos van a dar una buena expectancia de que el paciente va a mejorar. Siguiente, amiloidosis. Como les he dicho, es un grupo de enfermedades, de gamapatías, de proteínas anormales, y que van tomando diferente nombre. Por ejemplo, en la amiloidosis primaria es amiloide tipo A, en algunas secundarias, por ejemplo, en los pacientes renales, es la beta 2 microglobulina, en, en la enfermedad de Alzheimer, el amiloide tipo B, y estas sustancias anómalas van a depositarse en todos, prácticamente toda nuestra economía, tipo riñón. Entonces, en ellas pues vamos a encontrar lo que llamaban antes la amiloidosis primaria. No era otra cosa que la producción de células de un tipo de proteínas, las llamadas AL, que es amiloidosis de cadenas ligeras, o las AA, que son amiloidosis de cadenas más gruesas. Y estas también pueden ser cuando una enfermedad es crónica. Cuando un paciente tiene, por ejemplo, tuberculosis, tiene hepatitis B crónica, entonces se van a secretar un tipo de proteína anómala que vamos a llamar las amiloidosis secundarias, y eso es prácticamente enfermedades crónicas. La siguiente, por favor. Estas proteínas definitivamente se van a acumular en diferentes partes de nuestra economía, a nivel de riñón, corazón, sistema hematopoyético, tipo, bueno, pues hepatosplenomegalia, pueden producir síndrome del túnel carpiano por acumulación de estas en el carpo. El diagnóstico importante va a hacerse por biopsia, y es acá importante la electroforesis proteica en sangre para detectar qué tipo de proteína está anómala. ¿Listo? La siguiente. El tratamiento ahora no es tan eficaz. Las amiloidosis primarias, pues, no tienen buen futuro. No es efectivo el tratamiento. A veces la colchicina puede ayudar, la quimioterapia puede ayudar algo, pero lo más importante, ahora se está intentando dar terapia con anticuerpos. Y estos anticuerpos sí están demostrando
que tienen mejor sobrevida que lo que antes no se decía, ¿no? Amiloides primaria, este paciente se va a morir. Pero ahora, con los anticuerpos que se está dando, el tipo de amiloidosis está yendo bien. Y si es una amiloidosis secundaria, pues definitivamente con dar el tratamiento de la enfermedad de fondo, la tuberculosis, la osteomielitis, las caries dentales, la hepatitis, darle ese tratamiento, se reduce este tipo de proteína que es anómala y el paciente va a mejorar. Siguiente. De hecho, que va a haber siguiente, tiene que, el glomérulo siempre se va a afectar, en algunos, el amiloide, esa proteína normal, se va a teñir con una tinción especial, la famosa llamada el rojo Congo. El rojo Congo, entonces, tiñe el amiloide y siguiente me va a dar, pues, el diagnóstico de una amiloidosis. Siguiente. Entonces, tinción de rojo Congo positiva, amiloidosis. Siguiente. Hay enfermedades por cadenas ligeras, donde las que más que predominan son las kappa y las lambda, y que algunas de ellas pueden estar asociadas, pues, a mieloma múltiple o también a amiloidosis. Siguiente. Van a afectar estas cadenas ligeras, kappa o lambda, afectan también riñón, produciendo un síndrome nefrítico o nefrótico, y pueden afectar prácticamente tanto el glomérulo como el túbulo y la cápsula de Bowman. Siguiente. Tan igual como hay enfermedades de cadenas ligeras, hay enfermedades de cadenas pesadas, que pueden ser tipo alfa y no son otra cosa más que inmunoglobulinas que sobreexpresan esta producción de estas cadenas. Y pues lo típico es que estas cadenas pesadas tipo alfa, pues también igual se van a filtrar y van a lesionar a el glomérulo. Siguiente. Siguiente, por favor. Hablaremos un poquito de crioglobulinemia. Y la crioglobulinemia no es otra cosa más que un clon de células que empieza a producir un tipo de proteínas especiales, tan especiales que hay que saberlas pedir. ¿Y cómo se piden? Crioglobulinas y crioaglutininas. Este tipo de proteínas, lo característico es que van a precipitar en el frío y se disuelven en el calor. Entonces, si yo no pido esto, pues no voy a llegar a ese diagnóstico. Hay crioglobulinas tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Las tipo 1, pues son definitivamente de carácter monoclonal, o sea, un solo clon puede estar dado en el mieloma múltiple, en la macroglobulinemia. Las tipo 2 son una de origen monoclonal y una producción policlonal. Ya acá pueden ser tipo IgG e IgM. También está asociada la tipo 2 a enfermedades crónicas tipo hepatitis C, hepatitis B o algunas otras tipo enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. Y la tipo 3 definitivamente es una de tipo policlonal. La tipo IgG y la IgM son policlonales y también algunas de estas están afectadas en enfermedades crónicas. La lesión renal es típica con destrucción y injuria de los glomérulos. La siguiente. Las manifestaciones clínicas siguiente. Va a producir a nivel de piel fenómeno de Raynaud, va a producir neuropatías periféricas, va a producir daño renal con hematuria, creatinina alta, proteinuria, y también puede producir manifestaciones en pacientes con enfermedades crónicas con tipo hepatitis C, disminución del complemento. Entonces, las crioglobulинemias pueden tener la asociada hepatitis C, complemento disminuido. El tratamiento,
pues definitivamente es a la enfermedad de base, si es una enfermedad crónica, ir a la hepatitis, a la enfermedad reumática, y lo que va a ayudarnos harto es las inmunosupresores con corticoides a alta dosis o dosis de ciclofosfamida, nos van a ayudar en el tratamiento. O sea, tratamiento de la enfermedad de base y pulsos de corticoide y ciclofosfamida. E incluso, como hemos dicho, no dejen de olvidarse, la plasmaféresis es importante en este tipo de pacientes que tengan producción y sobreproducción de globulinas anormales. Siguiente, ya nos falta poco, hablaremos de lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune que puede afectar diferentes partes de nuestra economía, afecta desde niños, jóvenes y adultos. Y lo más importante y lo que uno relaciona, que es los famosos ANA, anticuerpos antinucleares. Ojo, lo que quiero decirles que no todo ANA es lupus, porque puede haber ANA incluso inducido por medicamentos. Puede haber ANA en algún tipo de artritis reumatoide, en algún tipo de esclerosis. Entonces, si bien el lupus con una clínica donde tenemos que juntar varios factores o varias manifestaciones clínicas, asociarlos al ANA, nos da el diagnóstico de lupus. Pero no todo ANA, ojo, no todo ANA es lupus eritematoso sistémico. ¿Y qué es el ANA? Son anticuerpos, como dice, antinucleares. O sea, son anticuerpos, autoanticuerpos que nosotros producimos frente a algunas proteínas del núcleo. Siguiente. Entonces, cuando uno tiene la fisiopatología de la nefritis lúpica, siguiente, pues vamos a ver que muchas células de nuestra inmunidad se van a ver afectadas. Va a ver que nuestro sistema inmune va a activarse y va a lesionar pues al riñón y a diferentes partes de nuestra economía. Y si uno no hace lo correcto, pues todas estas partes van a llegar a fibrosis. Siguiente. Hay muchas manifestaciones que nos van a llevar a lo que se va a llamar nefritis lúpica. Y la nefritis lúpica no es otra cosa más que la afectación glomerular por el lupus eritematoso sistémico. Y esa manifestación glomerular es una de las manifestaciones con las cuales nosotros hacemos el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico activo. La siguiente. Y para decir un paciente que tiene lupus, entonces miren qué tenemos que tratar de buscar. Y solo con de 4 a 5 criterios, más un ANA, tenemos el diagnóstico de lupus. Un exantema malar, o lo que le vamos a llamar eritema malar, un lupus discoide, que también se da en piel, la fotosensibilidad, pacientes que son muy lábiles a la luz solar, úlceras orales, serositis. ¿Qué es serositis? Derrame pleural, derrame pericárdico, ascitis. Esas son serositis. Artritis, dolor articular, afectación renal, ya hemos dicho, proteinuria, hematuria, cilindros celulares que se van a encontrar en el sedimento urinario, trastornos neurológicos. El paciente está encefalopático o puede llegar a convulsionar o puede hacer un cuadro de psicosis. La encefalitis lúpica, tan conocida. Trastornos hematológicos, anemia, trombocitopenia, leucopenia. Y los ANA positivos con títulos altos, por cierto, 1/320, 1/640. Y los anti-DNA, que también es más específico para lupus. Anti-DNA de cadena nativa, es ya dirigido al DNA del núcleo. Y ahí hay un perfil ENA que le llamamos el anti-Smith, anti-Ro. También podemos pedir BDRL, que es un falso positivo,
o core para hepatitis B, que también nos da falso positivo. Todo ello nos da un complejo sintomático para nosotros decir que nuestro paciente tiene lupus eritematoso sistémico. Siguiente. Como nosotros somos nefrólogos, no nos interesan las manifestaciones encefálicas, nos interesa a nivel de riñón, qué está ocurriendo. Y cuando afecte el lupus en riñón, lo va a afectar de 6 maneras. Y vamos a tener 6 clases. Clase 1, cuando el riñón es normal, pero el paciente tiene lupus. Todavía no tiene proteinuria, no tiene nada, pero sí ya tiene lupus. Ese le vamos a llamar una clase 1. Clase 2 va a ser lo que vamos a llamar una glomerulonefritis lúpica o mesangial. Clase 3, una glomerulonefritis con proliferación focal. Cada uno tiene sus características. Siguiente, clase 4, una glomerulonefritis siguiente con proliferación difusa. Y clase 5, lo que va a llamarse glomerulonefritis membranosa. Siguiente, la clase 4 y la clase 3 y la clase 4 son las más severas. Esa, por ejemplo, es una proliferación difusa. La glomerulonefritis lúpica membranosa no es tan severa, lo que va a caracterizar es un síndrome nefrótico por excelencia. Hay hematuria microscópica, pero no es mucho. Y la clase 6, prácticamente el glomérulo está esclerosado. Ya el paciente ya está para diálisis. Siguiente. Vamos a correr un poquito, por favor. El tratamiento, pues, como cualquier patología autoinmune, hay que inducir a la remisión, que la actividad disminuya, que la proteinuria disminuya, que el ANA disminuya, que el exantema malar disminuya, todo que disminuya. ¿Y cuál es lo ideal? Pues dar corticoide en alta dosis, con pulsos de 3 días de metilprednisolona, 1 de ciclofosfamida, o utilizar el esquema de Eurolupus que se llama, donde la ciclofosfamida todavía se da cada 15 días, y después de unos 3 meses de que ya la actividad ha disminuido, puedo salir a un mantenimiento con micofenolato mofetil o azatioprina más un corticoide. Al inicio de tratamiento, el mantenimiento debe ser mínimo con 2 drogas, hasta incluso 3, donde utilizamos incluso la hidroxicloroquina, prednisona y micofenolato. Eso nos va a dar una muy buena expectancia de que el riñón va a ser lo menos agredido posible. En algunos pacientes, casi en todos, hay que hacer biopsia para ver el estadio. Las peores causas y que casi no remiten es la glomerulonefritis, la proliferativa difusa. Esa casi va a ir de frente a la esclerosis. La proliferativa focal puede remitir a una proliferación mesangial o estabilizarse las lesiones a nivel de glomérulo por el lupus. Vamos a correr siguiente. Hay lesiones vasculares. En lupus, siguiente, muchas pacientes tienen complejos. Les dije la microangiopatía trombótica. Muchos pacientes con lupus pueden hacer muchos trombos. Entonces, en alguien paciente que haga trombosis pulmonar, trombosis de miembros inferiores, descartemos que no va a ser lupus. Hay que pedir anticuerpos antifosfolipídicos, que eso nos va a ayudar. E incluso pueden empeorar los coágulos, los cuadros, porque pueden haber trombosis de una vena o de una arteria renal y el paciente pues es como un ACV que ocurre en cerebro, va a ocurrir un ACV en riñón, el paciente va a entrar en insuficiencia renal y no va a poder salir. Siguiente. Lleguemos hasta diabetes, por favor. Siguiente. Nefropatía diabética. Siguiente. La diabetes, siguiente, como ustedes ven, pues es una pandemia. Hay más de 382 millones de personas que tienen diabetes.
han bajado las infecciones ahora y la diabetes ha aumentado. Y con ello, pues los problemas de la diabetes en los diferentes órganos. En la vista, se quedan muchos ciegos. En el riñón, muchos pacientes van a diálisis. En la microangiopatía diabética, muchos pacientes hay que amputarlos. Muchos pacientes que tienen la polineuropatía diabética van a silla de ruedas porque ya no pueden caminar. Entonces, las complicaciones de la diabetes definitivamente son, pues, bastante altas. ¿Y qué podemos decir de la diabetes a nivel de riñón? Pues que del 25 a 40% de diabéticos van a ir a diálisis. La siguiente, hay cambios definitivamente a nivel de glomérulo. Vamos a tener diferentes estructuras glomerulares que se van a dañar. Y eso es dependiendo del tiempo que está ocurriendo. A más años, el paciente va a llegar a la esclerosis del glomérulo y los cambios van a ser irremediables. Cuando es inicialmente, por ejemplo, cuando tengo esclerosis mesangial, que es a los 2 años de la nefropatía diabética, pues puede haber cierta mejoría, pero en la medida que va pasando el tiempo, el daño va a ser irreversible. Siguiente, miren los cambios, cómo es un riñón normal y lo que va a ocurrir en la diabetes. Acúmulos, lesiones nodulares, destructivas, infiltración, membranas basales gruesas, tejido como amiloide que se empieza a acumular en los riñones, lo que va a llamar los nódulos de Kimelson-Wilson. Prácticamente el glomérulo se empieza a esclerosar y con esa esclerosis, pues creatinina va en aumento, proteinuria en aumento y finalmente el paciente va a diálisis. Siguiente, la microscopía electrónica, las membranas basales totalmente finitas en el normal, en el diabético, membranas basales totalmente gruesas e infiltradas. La ruta siguiente, la ruta que va a producir la lesión glomerular por el azúcar es multivariable. Hay muchas rutas. Los famosos AGEs, productos de glicosilación de la glucosa, tienen que ver mucho en ello. La oxidación de unas proteínas quinasas. Hay muchas rutas, una ruta de la exosamina que permite que no se transforme adecuadamente los productos de glicosilación, nos llevan a lesión glomerular. Siguiente, la proteinuria normal, como ya dijimos ayer, pues normalmente es menos de 30 de albuminuria y en la microalbuminuria es de 30 a 300 y la macroalbuminuria más de 300. Siguiente. Entonces, siempre en un paciente diabético tenemos que ver cuánto de proteinuria tiene. A más proteinuria, más daño. La nefropatía diabética estadio 1 es aquella que tiene lo que vamos a conocer simplemente como hiperfiltración. La hiperfiltración se caracteriza por una depuración de creatinina mayor de lo normal, un 140 mililitros por minuto. Uno diría, está bien, pues tiene 140, lo normal es 125. Eso es anormal. Siguiente. La tipo 2, ya voy a empezar a encontrar microalbuminuria. Cuando el paciente empieza a hacer ejercicio, ya hay microalbuminuria. Siguiente, o hace fiebre. La 3, ya voy a encontrar la microalbuminuria persistente. Hay hipertensión arterial y la tasa de filtración de creatinina, o sea, la tasa de filtración glomerular es normal. La 4, siguiente, ya el paciente tiene macroalbuminuria y hay disfunción renal crónica. Quiere decir que la creatinina empieza a aumentar. Y la 5, la siguiente, es cuando el paciente ya tiene una depuración de creatinina de menos de 10 y el paciente está próximo a hacer diálisis. Siguiente, las lesiones glomerulares, como he dicho, son bastante
graves, el paciente llega al final a lesión glomerular. Lo típico de la glomerulonefritis diabética, o nefropatía diabética, es un síndrome nefrótico. Ellos no van a ser síndrome nefrítico, porque es mayormente por infiltración de la glucosa y los productos de glicosilación a nivel de las membranas y de las células del glomérulo. El tratamiento va a depender de en qué momento lo damos. Y no es el tratamiento al riñón, el tratamiento es hacia el azúcar. Tengo que bajar la glucosa y con ello la hemoglobina glicosilada que sea menos de 6. Dar mis protectores renales. Acá los IECAS y los ARAS son básicos. Darles su aspirina. Tratar de mantener una presión arterial entre 120 y 130 de máximo con 80 o 75. Con IECAS y ARAS. La tasa de mortalidad se ha demostrado la siguiente. Cuando tengo macroalbuminurias, el paciente va a tener más mortalidad siguiente que un paciente que no tiene siguiente, que tiene normoalbuminuria o puede tener microalbuminuria. Entonces, la albuminuria en orina, a términos de macro, va a haber mayor tasa de mortalidad. Siguiente es igual. Cuando tengo un paciente que tiene ya depuración menos de 15 y tiene mucha proteinuria, miren, está totalmente rojo, definitivamente la mortalidad en este tipo de pacientes es bastante alta. El objetivo de un paciente es que la depuración de creatinina esté normal y que el paciente tenga una albuminuria por debajo de lo normal. Ahí está en verde, entonces el paciente no va a tener mayores riesgos. Siguiente, entonces el objetivo, mantener presión estable de 120,80, la glucosa mantenerla en términos normales con hemoglobina glicosilada menos de 7 y los diabéticos curiosamente son bastante obesos, tratar de mantener un índice de masa corporal de menos de 25. Siguiente, la glomerulonefritis postestreptocócica. Mayoritariamente expresión de síndrome nefrítico, se da por una lesión de un estreptococo. No todos los estreptococos producen glomerulonefritis postestreptocócica. Solo producen estos los estreptococos que sean cepas nefritogénicas. Y este estreptococo puede salir de un problema faríngeo o de un problema cutáneo. Siguiente, la lesión pues a nivel glomerular pues va a ser una infiltración subendotelial y mesangial con mucha agresión, destrucción, porque el antígeno anticuerpo se ha ido y se ha pegado en esa zona. Entonces, síndrome nefrítico, disfunción renal aguda, hipertensión, hematuria, que prontamente, si hacemos lo correcto, puede mejorar. Siguiente, hay mucha infiltración linfomonocitaria, que es la responsable de la lesión renal. Siguiente. Como les dije, no todas las cepas son nefritogénicas, pueden ser algunas nada más. Siguiente, las faringias, siguiente, pueden ser las cepas 1, 3, 4, 6, 12 y las cutáneas 2, 49, 55. Eso depende de la cepa. Y esto va a depender no solo tampoco de la cepa, sino que hay factores dependientes también del huésped, o de factores ambientales, o de factores genéticos. Todo ello se confabula y va a lesionar el glomérulo de esa persona. El complemento siguiente es vital. Hay mucha actividad del complemento, que es el responsable de la agresión por actividad de este. Entonces, esta actividad de este complemento, hay mayor producción de citoquinas proinflamatorias, por lo tanto va a haber mayor lesión glomerular. Entonces, para el diagnóstico de una glomerulonefritis postestreptocócica, debemos pedir complemento que está abajo.
Y ya hemos dicho, si el complemento persiste bajo por más de 2 meses, ya no es una glomerulonefritis postestreptocócica, puede ser una glomerulonefritis membrano-proliferativa. El tratamiento, pues, es mejorar la faringitis con penicilinas. Hay que dar penicilinas de depósito porque hay veces son faringitis crónicas. Entonces damos penicilina benzatínica de mantenimiento y en los alérgicos damos pues macrólidos, que puede ser eritromicina, citromicina, doxiciclinas, tetraciclinas, para mantener y que este paciente no haga la producción de antígeno anticuerpos por el estreptococo. Restricción de agua y sodio para mejorar los edemas, tratamiento de la presión arterial, dar diuréticos y la nefropatía postestreptocócica. Si limito la producción de anticuerpos, el paciente tiende a mejorar, pero siempre va a quedar con lesión glomerular. Entonces son pacientes que van a quedar susceptibles para cualquier agresión a futuro. Bueno, hemos tratado de correr las últimas diapositivas. Espero que si hay preguntas, estamos gustosos a responderlas. Si no, ya es las 4:05. Tendrán que hacer algunas otras cosas. ¿Alguna pregunta, muchachos? Chicos, ¿no hay nada? No, ninguna. Traten de estudiar y espero de mucho de lo que hemos hablado, que no están en las diapositivas, probablemente vengan en el examen. No todo va a ser, y algo de algunos textos que tienen que revisar. Bueno, gracias. Entonces ya nos estamos viendo en alguna otra oportunidad. Disculpen.